Muchas gracias, buenos días a todos, a todas y a los que también están por venir y a los que nos están siguiendo por streaming. Como decía José Luis, es una asamblea político y social que se celebra en unas condiciones verdaderamente extraordinarias de país, y para la que hemos trabajado una resolución que nos permita hablar de la coyuntura y que de la coyuntura, en este contexto, como no puede ser de otra forma, tiene que ver con la crisis territorial y de Estado que estamos viviendo, esta manifestación concreta y específica de la crisis de régimen que ya habíamos teorizado, analizado con sumo detalle. Se trata de una resolución consensuada con los compañeros y compañeras de Esquerra Unida y Alternativa de Cataluña, nuestra fuerza hermana en Cataluña. Se trata de una resolución que fue preparada los días previos a estas circunstancias que sucedieron en el día de ayer y, por lo tanto, habrá que hacer algún comentario adicional que no aparece, lógicamente, en la resolución. Sin embargo, hemos de decir que la resolución preveía lo que ha sucedido y, por lo tanto, no ha lugar a modificarse preventivamente. Simplemente se modificará en función de lo que este órgano decida que ha de cambiarse, modificarse a través de este debate. Por lo tanto, lo que presentamos es una resolución que tiene una serie de puntos, de los que subrayaré los más importantes para no alargarnos, lo tenéis en las carpetas, y se trata de que esa es la propuesta que hace esta dirección sobre la cuestión en Cataluña, y como veis tiene un título que ya es expresivo. Se trata de "Por una nueva Constitución federal". Esta es la apuesta de Izquierda Unida, no solo para el momento presente, sino para nuestro curso político, recogiendo pues una demanda que siempre ha existido en nuestra formación política. Partimos de una constatación. Creemos que el artículo 155, anunciado por el Gobierno de España y aprobado en el día de ayer en el Senado, es una medida desproporcionada, es una medida que dice ajustarse a la ley, pero según todos los indicios y según todos los planteamientos que nosotros hemos hecho, es desde luego una extralimitación clarísima de las funciones del Gobierno, que además lo que consigue es empeorar las circunstancias en la medida en la que interviene la Generalitat 40 años después de su restauración tras el franquismo, y que desde luego no es, para nuestro juicio, la solución a los problemas políticos que tienen una hondura y una profundidad bastante mayor, que simplemente no puede ser resuelta por una vía administrativa. Sí que parece bastante evidente que la aplicación excepcional y extraordinaria de esta medida refleja el agotamiento de un sistema político, lo que hemos convenido en llamar el régimen del 78, que ha alcanzado ya pues determinados niveles de agotamiento que reflejan pues que vamos a una nueva etapa, sea cual sea, de país, y en la que nuestra formación política ha de tener voz y ha de tener una propuesta política en positivo. En segundo lugar, reincidimos en un hecho que para todo el mundo será evidente, pero es importante manifestarlo aquí, y es que Izquierda Unida no comparte los objetivos del independentismo, no comparte la hoja de ruta de los partidos independentistas, y reconociendo que la movilización del 1 de octubre fue una movilización muy importante que ha tenido resonancias políticas no solo en Cataluña, sino también en la propia Unión Europea, los resultados de esa movilización no legitiman de ninguna manera una declaración unilateral de independencia. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la declaración unilateral de independencia que vimos ayer en el Parlamento es una declaración unilateral de independencia ilegítima y que ahonda los problemas sociales y políticos que existen en Cataluña y en España. Nosotros tenemos muy claro que ese no es el camino y, desde luego, respetando aquellas posiciones políticas que defienden legítimamente la independencia, desde luego decimos que en Izquierda Unida no defendemos la independencia, sino que defendemos un modelo distinto de país, que es el modelo republicano y federal. Creemos que esa declaración de independencia, desde luego, se hace al margen de la mitad de la población y carece de los fundamentos para convertirse también en una solución política. Y en este contexto hemos de decir también alguna cuestión sobre las elecciones convocadas en el día de ayer por el Gobierno de España para las elecciones autonómicas catalanas, diciendo que partimos de un hecho.
Las elecciones no van a resolver el problema de fondo en Cataluña, no son la solución para resolver el problema de Cataluña, porque a nuestro juicio este problema se va a resolver solo cuando haya diálogo, negociación y haya propuestas de fondo que pretendan articular tanto una respuesta territorial como social a lo que está sucediendo. Pero desde luego, si estas elecciones pudieran ser útiles, lo van a ser en la medida en la que no haya un clima de represión y en la que todos los sujetos políticos puedan presentarse con normalidad. Cualquier otra circunstancia, desde luego, haría muy difícil que estas elecciones pudieran incluso contribuir a ganar tiempo. Como ya habíamos dicho antes de esta convocatoria de Mariano Rajoy, hay que subrayar ese elemento. Las elecciones autonómicas permiten ganar tiempo, permiten, desde luego, crear nuevos y abrir nuevos cauces políticos para el diálogo y la negociación, pero por sí mismas no resuelven el problema, porque el problema tiene más que ver con elementos de fondo que existen en la sociedad catalana que están demandando pues una nueva reconfiguración del Estado. Así de sencillo, eso no lo resuelve unas elecciones autonómicas. Y si estas elecciones autonómicas, vuelvo a insistir, quieren ser útiles, tienen que hacerse y producirse en un escenario carente de represión y carente de perjuicios políticos, es decir, con la facilidad de que todos los partidos puedan presentarse y puedan normalizarse ese escenario. En nuestro juicio, a juicio de Izquierda Unida, Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista están intentando una salida reformista a la crisis del régimen que habíamos diagnosticado. Esto va por el camino de reformar la Constitución desde arriba, con la participación prácticamente exclusiva de los partidos políticos y sin la participación del conjunto de la ciudadanía. Además, limitando esa reforma constitucional única y exclusivamente al ámbito territorial. Nosotros creemos que eso sería no solo una salida en falso, sino también una salida hacia un país menos democrático y más autoritario, como estamos viendo con los últimos años, desde la ley Mordaza hasta el enjuiciamiento de sindicalistas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, hasta los ejercicios de represión vividos en las últimas semanas. Creemos que, por lo tanto, a esa salida reformista hay que contraponerle una salida de carácter rupturista, de carácter democrático, de carácter participativo. No podemos, sin embargo, dejar de señalar el papel de la monarquía y del jefe de Estado en esta reconfiguración. Creemos que el papel del jefe de Estado y de la monarquía española ha sido la de sostener a ese bloque monárquico reaccionario compuesto por Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos y empujarle hacia esa salida reformista y autoritaria. De esta manera, creemos que la monarquía compromete su propio futuro al futuro del bloque reaccionario y monárquico. Y como consecuencia de todo esto, lo que está desapareciendo clarísimamente de la agenda política es la cuestión social. La cuestión social es la que está desapareciendo en medio, ahogada por las diferentes luchas de banderas que nos están impidiendo debatir y hablar de los problemas de la mayoría social trabajadora de nuestro país, que tienen que ver con el desempleo, que tienen que ver con la precariedad, que tienen que ver con la falta de derechos. Y por eso nuestra propuesta sale en positivo, no solo como reforma de la administración territorial o del modelo de Estado, sino sobre todo como elemento dinamizador para garantizar los derechos sociales que tienen que ver con esas necesidades básicas insatisfechas en este momento por parte del Gobierno y por parte de nuestra legalidad. Creemos que la salida reformista del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos, de lo que hemos llamado bloque monárquico y reaccionario, es una salida que también consolida los recortes, consolida la precariedad y consolida un estadio de las cosas perjudicial para las clases populares, tanto en Cataluña como en España, como también esta política afecta a la propia Unión Europea. En consecuencia, lo que ofrecemos es soluciones y creemos que las soluciones más sensatas y más razonables están encima de la mesa ahora puestas por Izquierda Unida. Porque la posición de Mariano Rajoy, del bloque reaccionario y monárquico, es insostenible. No se puede seguir negando la realidad. Y la realidad es que en Cataluña hay un problema político de enorme profundidad, que no se va a resolver dándole protagonismo a los jueces, a los policías, a los guardias civiles o a cualquier medida administrativa. El protagonismo lo ha de tener el diálogo, la política, la negociación, y no podemos olvidar que en Cataluña en este momento hay un 80% de la población que quiere votar y este hecho ahora mismo es ilegal. Y esto es algo que no se puede ignorar y el bloque monárquico y reaccionario lo están ignorando. Por lo tanto, creemos que
esa posición es insostenible, como también la es la de Puigdemont y la del bloque independentista, que pretende declarar, como ha hecho en el día de ayer, una declaración de independencia al margen de la mitad de la población catalana. ¿Cómo se soluciona este problema? A nuestro juicio, es necesario abrir un proceso constituyente, es necesario repensar nuestra Constitución a fondo, es necesario ir hacia una Constitución federal. Es necesario constituir un nuevo modelo de país, no solo en términos territoriales, no solo como solución administrativa a los problemas de identidad nacional, sino también como fórmula para garantizar los derechos sociales. Es decir, en nuestro país, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y otra serie de derechos y garantías positivas no se están cumpliendo con la Constitución del 78. Y no se ha aplicado ningún artículo 155 contra la no aplicación del derecho al trabajo o del derecho a la vivienda. Por lo tanto, tenemos claramente un ejercicio de hipocresía por parte del bloque monárquico y reaccionario que nosotros pretendemos resolver en positivo. Una Constitución federal y republicana para nuestro país que permita construir un modelo de país donde Cataluña participa dentro, pero que resuelve no solo esos conflictos nacionales, sino sobre todo los conflictos sociales. Creemos que hay que hablar de sanidad, de vivienda, de pensiones, de servicios básicos, y eso solo se puede hacer desde una propuesta integral de nueva Constitución federal. Nos preocupa enormemente que estas cuestiones, la agenda social, haya desaparecido del terreno, haya desaparecido de la agenda política, y consideramos que la República Federal y el modelo federal es lo que se va a abrir camino como sentido común, como solución sensata y razonable en los próximos años en nuestro país, y que tiene que tener esas dos patas: la parte de la solución al conflicto territorial, la parte siempre indisoluble de la resolución de los conflictos sociales y el cumplimiento de los derechos humanos. Por eso, y esta es la consecuencia, la conclusión de esta resolución, en Izquierda Unida proponemos iniciar una campaña específica para defender en todo el país un modelo constituyente, federal y republicano para nuestro país. Es decir, desde Izquierda Unida defendemos patearnos todo el país para explicar nuestra propuesta de nueva Constitución federal y republicana para España. Una nueva Constitución republicana y federal que sea debatida a todos los niveles, de forma absolutamente participada, es decir, desde abajo, no desde arriba, como pretenden hacer la reforma constitucional, el bloque monárquico reaccionario, sino desde abajo, participada con todos los agentes sociales y con todos los agentes políticos, ciudadanos, trabajadores, trabajadoras que quieran participar de este debate. Se trata, para que nos entendamos, de que las federaciones de Izquierda Unida, las asambleas de base, todos los simpatizantes, militantes, toda la gente que comparte este proyecto pueda salir a defender en sus territorios, en sus barrios, en sus asambleas, un modelo en positivo de salida para nuestro país, el único posible frente a las posiciones intransigentes e insostenibles que hemos visto en estos días. Y el único posible es una nueva Constitución federal que nos permita tener un marco político en el que resolver los conflictos de identidad nacional y los conflictos sociales y políticos que existen hoy en día y que se están intentando ocultar. Se trata, en suma, de una campaña para permitir que nuestra gente pueda ofrecer la propuesta que nosotros consideramos más sensata y que creemos que va a ser la única posible en el medio plazo. Por eso mandatamos a determinadas responsabilidades como son las de proceso constituyente y memoria democrática, democracia participativa y también estrategias para el conflicto, para que sean las responsabilidades que se encarguen de diseñar y dirigir esta campaña política. Quiero terminar esta parte subrayando a todos los presentes aquí y a los que nos siguen por streaming que esto es esencial para nuestro país. Ciertamente, como decía al principio, lo que estamos viendo, más allá de la opinión concreta que podamos tener acerca de ello, es la manifestación del agotamiento del sistema político del 78. Se abren nuevos escenarios que pueden ser desde enormemente autoritarios y regresivos, como los que propone el Partido Popular, o pueden ser esperanzadores. Y para que esta segunda posibilidad u opción se abra camino, es necesario que la militancia de Izquierda Unida participe ofreciendo a la ciudadanía, ofreciendo a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, la posibilidad de debatir colectivamente qué tipo de país queremos. ¿Qué tipo de país queremos?
desde luego, dentro de los parámetros que proponemos en Izquierda Unida, que vuelvo a insistir en ellos. Se trata de una España unida en la diversidad, una España plurinacional, que no es que pretendamos constituir la plurinacionalidad, sino que la constatamos. España es plurinacional y lo que tenemos que tener es un marco político adecuado que encaje adecuadamente en estas condiciones. Por lo tanto, República Federal que respete la plurinacionalidad existente y que al mismo tiempo garantice los derechos sociales. Por eso os invitamos a todos y a todas a que nos impliquemos de verdad y a fondo con esta circunstancia, porque es lo que se va a abrir camino en el medio y en el largo plazo, sin lugar a duda y más allá de la guerra de banderas. Esta es la resolución que vamos a debatir hoy, pero al mismo tiempo, como ha explicado el compañero Isma y José Luis, vamos a hablar también del plan de acción, que me limito a subrayar simplemente elementos casi a modo de titular, que pretenden constituir las líneas fundamentales tácticas para el siguiente curso político. Como sabéis, el plan de acción es el resultado también, en este caso, como es la segunda vez que se hace, de haber hecho un análisis de cómo funcionó el anterior, el precedente, y de que analizáramos con sumo detalle en el informe anual del 2017 cómo habían salido las anteriores disposiciones y el anterior plan de acción. Por lo tanto, se trata de constatar lo siguiente. En Izquierda Unida necesitamos prepararnos para el escenario electoral del año 2019 y seguir profundizando las alianzas no institucionales, no electorales que se producen en el ámbito español. Quiere decir esto que en Izquierda Unida estamos ya trabajando en un acuerdo marco para las elecciones municipales, autonómicos y europeas del año 2019, junto con nuestros aliados, entre ellos destacadamente Podemos. Estamos trabajando en esa línea, apostando por la confluencia, apostando por la convergencia y apostando por el programa rupturista que hemos descrito inmediatamente antes. Y también estamos apostando por extender esas alianzas al ámbito no institucional, que es quizás lo que mayores deficiencia hemos analizado. Sobre el discurso, creo que Izquierda Unida ha acertado en el discurso. Creo que encontramos dificultades cuando la guerra de banderas se sitúan en primera plana. Como decía anteriormente, es muy difícil hablar sobre distribución de recursos, sobre distribución de poder, sobre pobreza o precariedad, porque prácticamente pasan desapercibidas en ese contexto, y creo que tenemos que acentuar aún más esa faceta, la faceta del discurso de clase, que deberíamos integrar dentro del discurso republicano y federal a modo de traje. El discurso republicano y federal tiene que ser algo así como el traje donde entran el resto de demandas sociales y políticas, porque es el tipo de país que queremos construir. Hemos apostado también por insistir en los elementos ecologistas y feministas, no como elementos añadidos o adicionales o complementarios, sino como ejes vertebrales de nuestro discurso. Y eso tiene consecuencias que habrán de cristalizar, en este momento no puede ser, pero sí habrá de hacerlo en el futuro, en una reorganización de los órganos de dirección en los que los papeles ecologistas y feministas puedan tener mayor presencia y también una influencia transversal sobre el resto de responsabilidades. Pero sí hay algo que hay que acometer desde ya en el nivel organizativo, que aparece recogido en el plan de acción y que es consecuencia, vuelvo a insistir, de los análisis que hemos hecho de rendición de cuentas en junio del 2017 con ese informe anual, y es que hay que habilitar nuevos tipos de compromiso para que la ciudadanía que está ahí fuera, que simpatiza con Izquierda Unida, pueda colaborar y que quizás los mecanismos habituales y normales que tenemos de afiliación, la afiliación convencional, pues no surgen atractivo, no generan atractivo a ese tipo de población que quiere compartir con nosotros un proyecto político, pero que quizás no comparte ese tipo de afiliación concreta ahora mismo existente. Y por lo tanto creemos que hay que ampliar el abanico de opciones de colaboración con Izquierda Unida, yendo hacia fórmulas más flexibles de participación política que
hemos resumido con la idea de la comunidad entendida como un conjunto poblacional de personas que quieren colaborar con Izquierda Unida y que tienen diferentes grados de compromiso que no se estrechan única y exclusivamente al de la militancia convencional, sino que utilizan otro tipo de mecanismos. La Secretaría de Organización, la responsabilidad de organización, es la que estaría trabajando ya en ese momento para facilitar que esto es posible. Y finalmente, hay unos puntos añadidos de imagen y de comunicación que tienen que ver con la necesidad de crear nuevas formas gráficas que reflejen estos cambios que estamos acometiendo en este año y medio que llevamos de dirección política, y la profundización de la idea de comunidad extendida a herramientas participativas y digitales, como puede ser una web que también está pendiente de realización. Estos son simplemente titulares. Si tenéis el plan de acción delante, que lo tenéis en las carpetas, comprobaréis que utilizando la metodología que utilizamos en el plan de acción anterior, lo que hay es muchos más objetivos, tanto generales como específicos, y también objetivos mucho más concretos que permiten su discusión en el día de hoy. Comprendo que es un día complicado en el que vamos a hablar de muchas cosas, pero sí sugiero que le demos la importancia que se merece al plan de acción, porque es lo que va a marcar el curso político que empezamos ahora, desgraciadamente con un poco más de retraso con respecto a lo que nos hubiera gustado, pero no marcamos nosotros las líneas políticas de la coyuntura de este país, y en cualquier caso este plan de acción es fundamental. Creo que esta Asamblea Política tiene el deber de hablar de la coyuntura y de Cataluña, a pesar de que, lógicamente, hemos hablado en otros órganos y estamos continuamente debatiendo sobre ella, pero ruego que le demos la importancia que se merece al plan de acción, porque al fin y al cabo no es un plan de acción para adentro, sino que es un plan de acción para cómo intervenimos en la realidad social. Y yo creo que eso es elemental, porque es lo que va a marcar el contexto de lo que hagamos en los próximos meses y, en definitiva, en el próximo año. Muchísimas gracias.